Bueno, ahora sí, nos metemos en el tema oleoducto. Lo dejo de hacer bailar a Marcos Rodríguez en la operación técnica, que tiene que meter un separador, meter un coso, meter un graf, meter una imagen, bueno, es así, el laburo. Estamos con Demian Morazzi, con quien, bueno, nos vamos a informar, vamos a aprender un poco. Él es investigador independiente, como les dije, en temas energéticos, estudia en detalle. Siempre que hemos tenido alguna duda así, lo hemos convocado a Demian, hemos hablado de varios temas también en otras oportunidades. En este caso nos convoca el tema del oleoducto, esa serie de caños para trasladar el petróleo del fracking de Vaca Muerta hacia la costa atlántica, que atraviesa 2 provincias, más de 700 kilómetros, de Neuquén a Río Negro, para exportar el petróleo vía el puerto petrolero que además estipula esta obra de YPF en Punta Colorada. Esos son los datos bien duros de la cuestión. Sí, es importante eso del puerto, ¿no? El proyecto son dos cosas, el oleoducto. Exacto. Más la serie de caños más el puerto con las monoboyas, ¿se dice? Sí. Para que los buques petroleros se estacionen ahí, digamos, ¿no? Ahí se carguen de petróleo y salgan. Ese sería el esquema. Sí, son 3 tramos de oleoducto. Uno ya tiene aprobado la cuestión del impacto ambiental, que es el más cortito, que va de Añelo que cruza, no sé, a General Roca, creo, por ahí. Uh-huh. Ese tramo sería el que ya se hizo el estudio de impacto ambiental, ya está aprobado, o sea, se podría ya empezar a hacer. Los otros, no, se hizo el estudio de impacto ambiental y todavía no está aprobado, digamos. Y ahí empieza todo un tema que es el tema de la llegada a Punta Colorada y la queja de las asambleas ambientales de la población, uh-huh, que se unifican en alguna asamblea, en algún tipo de organización para evitar que esto suceda. Antes de meternos de lleno en el análisis, tiene una arista de novedad del caso. Porque estaba repasando, uno por ahí tiene varias cositas y una memoria medio endeble, entonces se le complica. En las últimas horas, sobre este tema, va en la tecla la visita de Demian, que ya la habíamos arreglado la semana pasada, pero ayer me confirmaron, desde la Asamblea del Currul Ufú de Río Negro, que fue denunciada penalmente la Secretaría de Ambiente de Río Negro, en detalle que les voy a dar más adelante, pero esto está fresquito desde último momento. Lo que sí puedo recordar es los antecedentes de esta Secretaría de Ambiente, la Secretaria de Ambiente puntualmente, Migani, de Río Negro, a través de una nota de revista Cítrica. Los colegas de Buenos Aires viajaron para documentar el tema fracking de Vaca Muerta. Y la agarraron a la Secretaría de Ambiente con negocios con las petroleras, ¿no? Quien tiene que teóricamente controlar las petroleras tiene negocios vinculados con el fracking ahí en la zona del Alto Valle. A uno va a decir, y sí. Y bueno, y sí, pero no. No, hay conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses escandaloso. Y esa es la secretaría que impulsa este oleoducto. Sí, además empezar. Se llama Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la de Río Negro. Que es muy... está interesante dividir el tema del oleoducto. El oleoducto es una parte de todo un sistema que es el sistema petrolero argentino. Que tenemos, si lo miramos desde lo macro y somos conscientes del calentamiento global y todos los efectos que está provocando y que va a provocar, deberíamos decir, bueno, hay que hacer un programa para ir frenando la producción de petróleo y de gas y de carbón. Uh-huh. No lo está haciendo ningún país del mundo. Algunos tiran, dice, bueno, dentro de 20 años todos los coches van a ser eléctricos, ¿no? Algunos países europeos, sobre todo, están o en China o en Japón debatiendo eso. Pero la verdad que en la práctica ningún país está frenando la producción petrolera. Argentina tampoco. Entonces, eso es el primer punto.
somos conscientes están los datos de lo que causa el efecto invernadero, y es el petróleo el principal responsable junto con el carbón. Nuestro país no produce casi carbón, así que... Y el problema de Argentina es que el problema y lo bueno de Argentina es que produce más o menos el petróleo que consume. La mayoría de países o son grandes importadores y unos pocos son exportadores. Pero Argentina está ahí, ¿no? Tuvo sus muchos años de ser exportadora de petróleo. Claro. Y como el pico de producción de petróleo fue en el 2001, en el periodo 99-2001, fue la máxima producción de petróleo argentino, y de ahí empezó a declinar. Seguíamos siendo exportadores, pero el consumo aumentaba. Argentina tuvo muchos años de crecimiento económico, por ende muchos años de aumento en el consumo. Y en un momento se empatan, consumo y producción. Ahí empiezan los problemas, porque bueno, mientras éramos exportadores, nos sobraba. La época de Repsol, eso, lo que la Para mayoría... el que no sabe, el anterior dueño de YPF, digamos. Claro, cuando Repsol tomó YPF, española, se producía mucho más de lo que se consumía. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo Repsol? Bueno, aprovechó que teníamos las cuencas ya explotadas, y explotó hasta que llegó al su máximo, y de ahí empezó a declinar y dejó de medio de invertir, porque ya las inversiones empiezan a ser mucho más costosas que los réditos. Hasta que empieza Estados Unidos a hacer fracking, que es una forma de producir petróleo mucho más costosa, mucho más compleja tecnológicamente, mucho más descentralizada. No es un pozo donde vos sacás, sino que tenés que ir rompiendo, avanzando sobre un territorio muy amplio. Sí. El fracking tenía un problema que es mucha inversión al principio, y los beneficios podían o no darse en un tiempo más lejano. Bueno, y recién ahora, en los últimos 2 años, Argentina, después de 10 años más o menos de estar con el fracking, poniéndole plata al fracking, en los últimos 2 años empieza realmente a aumentar la producción. ¿Sí? Todavía estamos muy lejos de aquel 2001, de la producción que se hacía en esos años, pero ya está empezando a aumentar. Aquella producción de 2001 que vos hablás tiene la forma convencional como impulsora, ¿no? Sí, exclusivamente. O sea, era mucho más económica, una producción mucho más económica. Estamos hablando de las cuencas de, sobre todo, Comodoro y Neuquén, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, nuestra provincia, lo vemos muy claro, la producción de petróleo en Chubut viene decayendo desde aquel año en que Das Neves dijo, bueno, vamos a festejar el Día del Petróleo, impuso el Día del Petróleo no solo en Comodoro, sino en toda la provincia, y tenemos un feriado. Bueno, desde ese año la producción en Chubut empieza a declinar. Y el otro día leí en el extremo sur que en los últimos 10 años la provincia recauda, comparado con hace 10 años, recaudamos $1.000 millones menos que hace 10 años como regalías petroleras. Para que vean, esto, ¿qué empieza a pasar cuando una región deja de producir petróleo? Y se dedicaba a eso, ¿no? Como Comodoro. Entonces, bueno, claro, muchas empresas se fueron a Neuquén. Hoy Neuquén produce el 50% del petróleo, cuando hace 2 años producía el 30 y pico. Impresionante. Chubut producía el 30 y pico, estaba en palo y palo, y ahora produce el 20% del petróleo. Es una caída muy drástica. Claro, en realidad subió mucho la producción en Neuquén. Claro. Entonces, bueno, este petróleo en Neuquén hay que moverlo. Moverlo por camiones, obviamente es carísimo. Vos estabas hablando del fracking exclusivamente del petróleo, pero también hay fracking sobre todo para sacar gas. Sobre todo para sacar gas. El gas ya está medio resuelto con el gasoducto. Claro. Y el gas es lo más importante en Argentina. Escuché ayer
a ver, corregime si estoy mal, el segundo productor mundial de gas, Argentina, con esta... No. Nada que ver. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué entendí? La cuenca gasífera. Es la segunda más grande. Claro, sí. De los, no, ¿cómo se llama? No, la cuenca, lo que queda, lo que hay en el suelo. Reserva. La reserva, ahí bien, me agarraste la palabra. La reserva argentina es la segunda más grande. Ahí va. Pero hay países que producen mucho más gas que Argentina, bueno, sí. Tendré que chequear qué es lo que escuché ayer como que estaba creciendo de manera zarpada la producción. Está creciendo un montón y... ¿Será uno de los que más mueve en este momento? Tampoco. No, el tema es así. Argentina... Porque, perdón, te insisto con esto porque tengo amigos que laburan ahí en Vaca Muerta y la mayoría te dice cómo eso ha tornado primero de la explotación petrolera ahora a casi exclusivamente gas. Sí, Argentina es uno de los pocos países, digamos, en Latinoamérica, creo que es el único, que su principal fuente de energía es el gas. Usamos gas no solo para calefacción, gas para cocinar, gas para hacer electricidad, gas para, incluso tenemos transportes a gas, ¿no? O sea, hay muchos que usan gas para mover sus autos. O sea, el gas en Argentina es lo más importante. Bien. El insumo energético más importante de la industria, de la vida cotidiana de la gente. Entonces, por eso la importancia del gasoducto que vos mencionaste antes, por ejemplo. Y el gas también, el gas venía creciendo hasta, no me acuerdo ahora, pero vamos a creo 2015 por ahí, donde empezó a declinar. Entonces con Vaca Muerta el gas volvió a subir, digamos. Y eso, tuvimos unos años que tuvimos que importar, también Argentina exportadora neta de gas. Le vendíamos a Chile, a Uruguay. ¿A Brasil? A Brasil creo que no sé. A Brasil... Pensé que para San Pablo iba parte de eso. Puede ser. ¿O irá ahora desde la hora del gasoducto? No, irá ahora, porque me parece salía de Bolivia, Brasil. Bien. Y Brasil también tiene su propia producción. Bueno, entonces Argentina es un consumidor de gas muy importante y también entonces Argentina es es algo raro en el mundo que produce más o menos la energía que consume. Que eso nos da esta soberanía energética por la que se está, digamos, se firman ahí, se están tratando de firmar leyes de soberanía energética porque, bueno, Argentina tiene esa capacidad de ser soberano energéticamente, no como Chile, no como Uruguay, que, no sé, claro, dependen de traer de otros lados. Y bueno, ahora, ese petróleo que hay que moverlo, ya te digo, moverlo en camiones no se puede, es muy caro. Que se puede una vez refinado y demás, ¿no? Pero mover el petróleo crudo en camiones no tiene sentido. Entonces, de ahí, la forma de sacarlo de Vaca Muerta es por oleoducto. Entonces, ya hay oleoductos, pero no alcanza con lo que hay. Entonces, las posibilidades eran ir a Bahía Blanca o ir al Golfo San Matías. Y bueno, entre gallos y medianoches se da de baja una ley el año pasado que se modifica la ley 99. Exacto, la ley 3308. Muy bien, ¿no? Que es la ley, nosotros decíamos acá que fue similar, es la ley que protegía el Golfo San Matías de la actividad petrolera, o sea, la prohibía tajantemente. Claro, pues una reserva, reserva natural y demás. Exacto. Y además es interesante esa ley cómo se ha construido por la lucha de los vecinos que ahora, digamos, han mamado esa lucha o esa resistencia o esa aspiración a conservar esa biodiversidad tan única que hay ahí que hay acá en nuestra costa. Y ahora es la generación de los hijos de los padres de aquella ley, digamos, los que sostienen ahora la lucha. Bien, entonces ahí hay un conflicto de esto. No sé, si uno lo ve desde Buenos Aires, y no, digamos, nosotros podemos tener empatía con la gente, porque digamos, la fauna es la misma que está acá. Si a nosotros nos dicen, bueno, sacamos un oleoducto por el Doradillo, no es Madrid, no es el Doradillo, o sea, los turistas no lo van a ver. Lo podríamos decir, ¿viste? Sí. Bueno, lo mismo Punta Colorada, bueno, no es Las Grutas, es otro lado. Este es un puerto, de ahí sale un
una manguera por abajo del agua, que va esa monoboya en el medio. Nadie lo va a ver, está en el medio del Golfo San Matías. Como enorme, nadie va a ver el ¿no? oleoducto, ¿no? La serie de caños de 700 kilómetros. Claro, está bajo tierra. Está bajo tierra. Pasa por abajo del río Negro, no pasa nada. Entonces, ahí el problema de la contaminación es uno de los problemas. Que vos decís, bueno, en esas monoboyas, cuando cargan, hay microderrames y eso va a estar girando. Y bueno, en algún momento puede afectar a la fauna, a las pesquerías. Está el otro problema, que puede haber un derrame importante. Y ahí entonces se hizo un estudio científico de, bueno, cómo son las corrientes y a dónde llegaría. Y bueno, afectaría, por ejemplo, al Golfo San José, que es una zona de biodiversidad donde están todos los pescadores artesanales, fuente de vida de una población, no importa si es grande, chica, mediana. Y también a la costa turística, que afectaría Playas Doradas, las grutas. O sea, las corrientes pasan por todos lados. No es que es una corriente que desde ahí se iría fuera y listo. Entonces, bueno, sí, las posibilidades de que haya un derrame son contadas, pero están. No es que y no el pueda impacto pasar. de la península Valdés, que no lo mencionaste todavía por algo en particular. Claro, no. Bueno, el decís, Golfo San José, ok, está. Valdés, Sí. Digo porque esto provocó el levantamiento del sector turístico de acá de Chubut diciendo, che, esto lo tendrán que hacer en otro lado. Eso nos dijeron acá en la radio, por ejemplo, ¿no? Tendrán que hacerlo en otro lado. Ahí hay también un problema, porque decís, bueno, no lo hacemos en Punta Colorada, va a Bahía Blanca, Sí. que ya está preparado. Sí. Bueno, los de Bahía Blanca dicen, ¿por qué? ¿Por qué Tener, bueno, una cosa es lo que ya está funcionando, como acá decimos, bueno, el lugar ya está funcionando, y Sí. ya tiene un impacto y demás. Nos ponen otra industria. ¿Queremos otra industria? ¿O queremos otra cosa? Bueno, nada, no es, digamos, podría decir los de las grutas, no, que se vaya a Bahía Blanca. Y los de Bahía Blanca, no, que se vaya a la gruta. Claro, es tremendo, Claro. Entonces, Pues parece como una decisión, como dijimos al principio, por lo menos yo digo al principio, como, es así. claro, Lo tendrá entonces, Bahía, bueno, lo tendrá el Golfo San Matías, lo tendrá quien no, pero digo, lo vamos a hacer. claro, Punto. entonces es el consenso del fracking, que sí, los partidos políticos, los grupos empresariales, Por ende, los medios de comunicación, la justicia. Bueno, ahí también hay un tema que eso, quizás vos lo tenés más claro, todo lo que pasó con la audiencia que se hizo ahí en Las audiencias Sierra públicas. Grande, que fue, nada, también un montón de gente que quiso entrar y no la dejaron entrar, o sea, todos los que hablaron fueron todos a favor. de Sí, la audiencia y pública. además no permitieron hablar a gente que no sea de Río Negro. Yo lo citaba como un ejemplo que por ahí es un poco hasta inexacto y hasta tal vez no lo explique del todo bien, pero podía opinar sobre un oleoducto en la costa atlántica una persona que vive en Bariloche, pero no alguien que vive en Puerto Madryn, que está acá nomás, digamos, ¿no? Yo lo ponía así como medio ridículo, pero claro, era tratar de controlar lo más que se pueda, ¿no? El clima del humor respecto al oleoducto. Bueno, eso. Entonces, bueno, tenemos varios puntos. El país, en este sistema industrial, capitalista y demás, necesita, es decir, la energía es la base para el crecimiento económico, o para el mantenimiento de lo que está, ¿no? Y a la vez, eso trae problemas. El cambio climático, podríamos macro, que siempre la excusa es, bueno, pero si los países del norte ricos no hacen un plan de crecimiento, de declinamiento, de el uso de, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Que es un poco la tenemos postura de retraso? Jóvenes por el Clima y la postura de Argentina un poco, ¿no? Como los otros ya lo hicieron, nosotros todavía, como somos una economía emergente, podemos hacerlo un tiempo más, porque el impacto de nosotros del mundo es mínimo. Que hay un punto de razón, digamos. Por supuesto que, digamos, todo eso... Pero también es muy criticable, porque sí es como, bueno, pero si ese punto, ese camino te lleva a esta situación, ¿por qué vamos a insistir con ese punto? Bueno, ¿no? Es tremendo el debate porque no termina entonces, más, ¿no? uno en ese debate, uno de los ejemplos que todavía hoy lo tomamos porque fue medio único, que es el de Correa en su momento, de decir, bueno, yo no exploto en el Amazonas, la cuenca petrolera, sí, la comunidad internacional me paga Está bueno, le da a ¿no? Ecuador lo que Lo que le yo me corresponde. pierdo por no explotar.
¿no? Es decir, como mi contribución al cambio a la no emisión sacarlo. es no sacarlo. Pero Tremendo. bánquenme. No, obviamente nadie lo bancó. Se hizo como una colecta internacional que no cubría pero nada. Y dio de baja y Correa, digo, bueno, entonces explota el petróleo. Hizo un desastre, ¿no? Sí, En el ahora se está viendo. con, Lo que yo vi. digamos, ahora hay todo un movimiento también muy fuerte como para frenar eso. Ujú. Especialmente ahora que subió Petro y su vicepresidenta en Colombia, que tienen como un... Francia Márquez. Sí, ¿no? como una visión un poco más ambientalista Ujú. que todos los que estuvieron en la región en los últimos 10 años. Sí, Y bueno, entonces, muy es marcado. decir, lo mismo pasa en Vaca Muerta. El fracking, ayer hubo un sismo, el segundo sismo más grande, no sé si Lo vi. igual, va a haber sismos, va a haber... En el total de gastos, lo que pueda reparar la casa no es nada, ¿no? Comparado con los miles de millones que puede tener. Pero bueno, son cosas que... Lo decís con cierta ironía. No, Lemmy. pero es que es verdad, digamos, somos conscientes de que en Estados Unidos, gracias al fracking, de algún modo, pudo ser, medio casi autoabastecerse de petróleo. O sea, el fracking, ya la tecnología la tienen, saben cómo Está bien, pero no es resolverlo. caro. Claro, el tema siempre fue, y la postura de mucha gente fue, todo lo que se invirtió en Vaca Muerta, todos los gastos que se hicieron en Vaca Muerta, para que hoy esté creciendo un poco la producción de petróleo y gas, o para que Argentina, digamos, tenga un futuro prometedor. Si se hubieran esos mismos miles de millones que se invirtieron ahí, hubieran ido a un cambio, en un cambio de paradigma hacia Hacia las otra renovables, forma como se dice ahora. sí, hacia las renovables, o sea, una forma de producción agroalimentaria mucho más avanzada en cuanto a lo que nosotros decimos agroecología, pero que básicamente es lograr que nuestro país no produzca commodities para exportar, sino una verdadera industria alimentaria Para que coma su pueblo. para que coma su pueblo y para que la tierra se regenere. Y, digamos, Claro, sí. todo lo que se puede hacer en ese campo es para el futuro, digamos, un plan de 20, 50 años, que es lo que se está haciendo con Vaca Muerta. Se gastaron 10 años, se metió plata para que dentro de los próximos 40 años podamos sacar. Pero el fracking, lo que le pasa a Estados Unidos ahora es que también llegó a su límite. El fracking se gasta mucho, se saca rápido y las cuencas se vacían muy rápido. Entonces tampoco se sabe hasta dónde, cuánto tiempo... Cuando vos mirás el mapa de cómo está agujereada Neuquén en la zona de Vaca Muerta, es impresionante. Vos decís, Claro, porque es... pero hay una negación también ahí. Vos relacionaste directamente los sismos con el fracking, pero los que hacen fracking, o las empresas que hacen fracking, o el gobierno que lo niegan. No, esto no tiene que ver. Esto siempre pasó, esto no tiene relación, no está comprobado científicamente, bla, 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 bla. No, sí, digamos, por lo menos en Estados Unidos, que es donde se viene haciendo fracking y mucho, sí, digamos, se está aceptado dentro de la industria que hay microsismos. Tranca. Y algunos no pasa sismos nada. importantes, pero no es un terremoto, ¿no? Entonces... Todavía, ¿no? Porque digo, es algo que no se puede controlar. Eso, ¿no? es siempre se dice que es un Frankenstein el fracking, un Frankenstein. Porque es un experimento en vivo. Claro. No, nada de lo Claro. que se hace ahí, es decir, vos tirás Si vos te explican cómo es, decís, y puede salir sal, ¿no? Claro. Y bueno, uno de los grandes problemas del fracking en realidad ambientales son las pérdidas, ¿cómo se llama? La ventilación. Eructos de metano Sí. que se van a la atmósfera. Que Es eso, impresionante lo de metano. estaba viendo un videito. que es un disparador del efecto invernadero mucho peor que el dióxido de carbono. Y
esas fugas de metano que viene teniendo Estados Unidos, nada, ya son preocupantes, nada, por mientras está en acción y está cuidado y la gente está invirtiendo. El problema es cuando se abandonan los pozos, sí, porque el fracking es así, en un momento vos haces el agujero, fracturás, sacás todo lo que está ahí y te vas al siguiente pozo. No es que te quedás como en las cuencas petroleras tipo de Comodoro, que está la cigüeña durante años y años sacando en el mismo lugar. No, es tac, tac, tac. Te tenés que ir moviendo todo el tiempo y por eso es un queso gruyere, porque vos Impresionante. Y bueno, entonces tenemos las fugas de metano, que eso también no nos afecta a nosotros, sino al planeta entero. Entonces, como bueno, no me importa. Las micro... los derrames, que no le afecta a todo el país, sino a un par de pueblos en la costa del San Matías. La contaminación, nada, del que tiene en cualquier lugar donde se hace petróleo en la zona, que afecta que a Añelo, a los pueblos que están en Vaca Muerta, a las comunidades mapuches. Entonces vos viéndolo Sí, desde las ojo, grandes urbes... Porque empieza a ver también, yo que soy de ahí del Valle de Río Negro, pegadito a Neuquén, Bueno, que es ahí... una comarca eso, ¿no? Como es la de la cordillera, vos tenés también mucho impacto en el agua, en el Río Negro, que baja por todo el valle, o sea que todos los pueblos del valle... Ahí empieza el otro problema, cuando empezó en Villa Regina, es que ¿Sí? empezó empezaron a hacer exploraciones y demás. Claro, en toda la zona, digamos, de cómo se va expandiendo la frontera del fracking. Claro, de como que ahí Neuquén, hubo a Cipolletti, a resistencia Ayer, a Regina, porque se choca con las chacras de claro, la ahí hubo un poco más de resistencia porque hay productores con un poco más de presión sí, pero que las comunidades mapuches que había. ¿sabes cómo se va cayendo esa presión? Es así. No. Entonces, bueno... es la famosa economía regional, ¿no? La producción local, bla, 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 manzana, pera y la mar en coche. Está bien, pues se lo lleva puesto así la frontera del fracking, impresionante. Y bueno, entonces, como las zonas de sacrificio siempre son la atmósfera, que es algo que no es de nadie, ¿no? Como dirían ahí los libertarios. Bueno, si nadie no es propietario de nadie. Pues sí, ¿no? por la referencia con los ríos, ¿no? Sí. Si no es de nadie se puede contaminar. ¿Cómo no la puede contaminar? La libertad. Bien, bueno. Y después está la zona de sacrificio, que son los pueblos en sí. Y ahí empieza este otro lado, que es el que nos interesa desde las asambleas. Es la única forma de defender el ambiente, termina siendo en los territorios. Porque realmente no hay unas políticas ambientales a nivel gubernamental importantes. Entonces, en los territorios donde hay bosque nativo, esa gente es la que termina defendiendo los bosques nativos. Donde hay la zona periglaciar, la gente que vive ahí es la que la defiende. Donde hay reservas naturales, es la gente que vive ahí. Y bueno, entonces ahí es donde está nuestro lugar en el mundo. Y nosotros, que podemos tener siempre cierta empatía con... o entendemos lo que puede sentir la gente de las grutas, de Sierra Grande y de Playas Doradas, nos tenemos por lo menos que estar alerta, porque bueno, ellos después también pueden, digamos, el oleoducto podría salir fácilmente, digamos, si Vaca Muerta estaría un poco más al sur, saldría por el Golfo Nuevo. Sí, es lo que conviene, no hay mucha vuelta. Sí, si vos mirás el mapa del oleoducto, es casi en línea recta de Neuquén por Río Negro hacia la costa. Bueno, pero bueno, todavía está la posibilidad de frenarlo, por supuesto. Nada está cerrado y también de pensar una política energética, pensarla. A ver, tuvimos la pandemia, que fue un momento donde podría ser un mundo con menos consumo y demás. Mamita. Pero bueno, lo cierto es que cuando la economía empieza a entrar en declive o en decrecimiento, es un problema para todos, ¿no? A todos nos afecta. Entonces ahí la cuestión es, uno dice, bueno, pero sí, todos queremos que el país le vaya mejor. Y bueno, entonces la cuestión, más que
lo que pasó en estos años post pandemia es que el crecimiento lo están teniendo las empresas subsidiadas más que las poblaciones. Ese es un punto que me Entonces, parece... acá hay ¿cómo avanza Vaca Muerta? Y ese subsidio que se da a las empresas, porque es nuestro, como en Europa en un momento le decían los campeones. Cada país, en los años 2000, cuando avanzan las multinacionales, cada país tiene su multinacional exitosa. Entonces, España le metió mucha guita a Repsol y a Telefónica, Finlandia a Nokia, y Canadá para American Silver. claro, Ponele, no sé. porque son las que iban a competir a nivel Estados Unidos a mundial. Chevron. Estados Unidos, claro, Bueno. tenía una película porque tenía muchas. Pero digo, los para- países que tenemos con la vaca, no, la gallina de los huevos de oro, bueno, es Vaca Muerta. Entonces, toda la guita que se pueda mandar ahí para que eso funcione, porque realmente es donde las empresas, lo que le costó en su momento a Cristina ir y convencer a empresas que vengan a Vaca Muerta, porque el fracking es poco rentable, a menos que eso, en Estados Unidos, que los accionistas post 2008 no tenían dónde poner la plata y la metieron en el fracking. En Argentina el tuvo que subsidiar porque no había accionistas, digamos, empresas cuyos accionistas quieren invertir. Entonces acá lo puso el Estado. Y lo que estamos viendo, el Estado sigue poniendo plata, subvencionando de hecho, empresas que estaban acá en Chubut sacando en pozos convencionales, que son más rentables, se fueron a Vaca Muerta a sacar gas porque tenían un subsidio donde le pagaban mucho mejor lo que ellos sacaban. Eso me parece un dato muy importante. O sea, Para eso sumar al a debate. nosotros nos afectó en Chubut, ese subsidio a la extracción de gas no convencional, que especialmente durante la época de Macri, se fueron muchas empresas, acá, ¿cómo se llama? Tecpetrol, por ejemplo, se sacó todo lo que tenía acá y se fue para allá, ¿no? Es decir, Bueno, ¿digo bien o estoy errado? Como simbólico, YPF cambió su oficina central de Comodoro a Neuquén. claro, Digo, no lo sé. Me no parece sabía que está ese dato. Como diciendo, bueno, listo, ahora atiendo acá. Claro, bueno. Demian, te propongo, separá con una canción, porque hay muchas cositas para resaltar. Hacemos una pausita breve, ¿te quedás 5 minutos más? ¿Y redondeamos o Dale, estás dale. listo? Con una canción y venimos como para redondear un poco el tema del oleoducto. Estamos con Demian Moraes, es investigador independiente en temas energéticos.